Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, que les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal, video tutorial 1250 del Workbook 1250 dentro de la lista de reproducción número 2 de fórmulas indispensables para aprender Excel avanzado. Vamos a crear una hoja de calendario personalizado para días de entrenamiento, por ejemplo, de un gimnasio, de un conjunto de personas, teniendo como principio un conjunto de fechas y días de entrenamiento que registremos dentro de Excel en una hoja normal y común y corriente. Fíjate, para empezar, lo primero que te voy a mostrar es esta hoja y te voy a detallar rápidamente. En esta partecita tengo un rango de celdas que va a contener los nombres de las personas que van a ir a entrenar al gimnasio. Tengo a Diana, a Sergio, a Nelly, a Luis, a Andrés y a Jorge. Y aquí tengo la inscripción que están haciendo al gimnasio o la fecha de inscripción que están haciendo en el primer día de entrenamiento al gimnasio y la cantidad de días de entrenamiento que están pagando dentro del gimnasio. Lo primero que te voy a decir es que esto que tengo aquí, perdón, esto que tengo aquí es una fecha. Si yo lo transformo a una fecha a partir del cuadro de diálogo llamado formato de celdas, fíjate que yo tengo una fecha acá. Esto es una fecha que está en formato de tipo americano, no importa, una fecha es una fecha dentro de Excel. Aquí tengo mes, día, año, etcétera, etcétera. Como noviembre 1 del año 2023, por ejemplo, esta dice noviembre 14 del año 2023, etcétera. Es decir, tengo primero el mes, luego tengo el día y luego tengo el año. Lo que pasa es que yo lo formateé aquí para que muestre el día de la semana, luego el mes y luego el mes y luego el día en calendario dentro del rango de celdas. Por ejemplo, miércoles, noviembre 1, martes, noviembre 7, martes, noviembre 14, viernes, noviembre 3, jueves, noviembre 2, lunes, noviembre 20. Y aquí tengo, como ya dije, números enteros que representan los días de entrenamiento que están pagando. Dentro de las celditas de arriba, justo en estas dos, tengo el mes al cual quiero crear el calendario y el año al cual quiero crear el calendario. El punto es que tengo que tener dos restricciones abiertas. Los sábados y los domingos son días de descanso. Esa es la primera restricción. Y la segunda restricción son que los días festivos también son días de descanso porque el gimnasio no abre. Fíjate que aquí, por haber días festivos, yo tengo en esta hoja una tabla que se llama, en el diseño de tabla, tabla festivos. ¿Listo? Se llama TFES. Y justo en la columna número 2, también tengo el conjunto de fechas de los días festivos de todo el año 2023, al menos para aquí en Colombia, en donde para el mes de noviembre tengo estas dos fechas festivas, noviembre 6 del año 2023 y noviembre 13 del año 2023. Las voy a colocar en negrita para que lo tengamos en cuenta de que estas dos fechas son festivas y voy a devolverme a la hoja número 2 y lo primero que yo tengo que hacer para crear ese calendario y para que se vea también bien elegante es crear el fin del entrenamiento, es decir, una fecha que me permita identificar cuándo va a ser el fin del entrenamiento. Fíjate, le voy a colocar así, una cabecera dentro de la columna, de hecho voy a colocar acá con color naranja de relleno, así vamos a poner este con color naranja de relleno, y esta columna que yo tengo aquí va a identificar la fecha del fin del entrenamiento, teniendo como principio que esta inscripción que yo tengo acá es una fecha y los días de entrenamiento es un número entero que me va a permitir desplazar a partir de esta fecha y esta cantidad de días una fecha de entrenamiento de finalización que excluya los sábados y los domingos y los días festivos según la tabla que yo tengo allá, que se llama T festivos, que se encuentra dentro de esta hoja llamada festivos. Fíjate, para que esto sea dinámico, yo voy a crear una tabla con esto mediante la combinación de teclas Control T. Le indico que la tabla tiene encabezados, ahí justito lo acabo de crear. Vengo al diseño de la tabla y le voy a quitar, en este caso, el botón del filtro de la tabla para que me aparezca allí en el formato de la tabla y el formato se lo voy a quitar. Vamos a colocarle un formato neutro y fíjate que aquí en la esquina inferior, en esta esquinita inferior derecha, hay un pequeño ángulo. Si tú retrocedes el video, no lo vas a ver antes de crear la tabla, aquí ya existe después de crear la tabla y esto me permite a mí colocar más registros nuevos
Y la fórmula obviamente va a ser sensible, mil disculpas allí por la garganta, va a ser sensible a los nuevos datos que yo coloque dentro de la tabla. Bien, voy a ajustar el ancho de la columna, botón secundario, me copio este ancho con control C, el que me aparece acá, luego vengo y lo pego aquí, ancho de la columna, para que intentemos visualizar la mayor cantidad de días que me va a crear la fórmula de matriz de desbordamiento. Perfecto. ¿Qué voy a hacer yo acá? Fíjate, voy a calcular la fecha. ¿Cómo hago para calcularla? Resulta que la función DIALAB internacional, no la función DIALAB internacional, la que está en plural, sino la que está en singular, que se llama DIALAB internacional, devuelve el número de serie de una fecha anterior o posterior, es decir, una fecha que se encuentre después o antes de un número especificado de días laborales con parámetros de fin de semana personalizados, y aparte de eso me permite descartar días festivos. Entonces, si yo abro esta función, lo que voy a obtener como resultado después de pasar todos los argumentos es obtener una fecha resultante que va a omitir los fines de semana, que son sábados y domingos, y los días no laborales, que serían los días festivos. Para ello, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar esta fecha de inicio, fíjate, esta fecha de inicio, pero si yo tomo toda la columna, que va a ser la columna de inscripción, y luego tomo toda la columna de días, que en este caso van a ser los días de desplazamiento, y le indico mediante el segundo argumento que quiero descartar los sábados y los domingos mediante la opción número 1, y luego me traigo la tabla de festivos, la columna fecha para que descarte de ese conjunto de fechas todas las fechas que pertenezcan a ese desplazamiento en el mes de noviembre, por ejemplo, del año 2023, que se encuentran aquí dentro del conjunto de fechas, desplazados toda esa cantidad de días. Fíjate que la fórmula prácticamente me va a retornar un error de valor. Esta función no acepta dentro del argumento fecha inicial ni dentro del argumento días, que uno cabría esperar que acepte matrices para que la función o Excel mediante esta función cree un rango de desbordamiento, pues no los crea. Entonces nos toca sí o sí mapear cada uno de estos valores que tengo dentro de la tabla, tanto la columna de fechas de inscripción como la columna días de entrenamiento, para que mapee cada uno de estos elementos, se los pase a un lambda interno, en donde podamos utilizar la función DIALAB internacional para devolver la fecha en cuestión. Fíjate, esta fecha que tengo aquí la voy a formatear de una sola vez mediante el cuadro de diálogo formato de celdas, ítem personalizada, en donde tenemos un formato de tipo general. Lo voy a formatear de la siguiente manera. Necesito que esta fecha que me vaya a devolver dentro de la columna tenga este mismo formato. Entonces necesito tener el formato del día de la semana, lo cual lo voy a especificar con 3 veces D. Fíjate que luego viene una coma, voy a colocar la coma, un espacio, luego tengo 2 dígitos para el mes, un slash y 2 dígitos para el día. Voy a dar clic en el comando aceptar, y ahora si yo pongo una fecha por aquí, por ejemplo, como noviembre 1, fíjate, noviembre 1 del año 2023, ella va a arrojar miércoles, noviembre 1 del año 2023. Fíjate que lo tengo acá, noviembre 1, noviembre del 2023, noviembre 1 del año 2023, es un día miércoles y allí lo tengo, o sea que el formato está operando correctamente. Voy a utilizar a la función mapa, que prácticamente lo que hace es recorrer matrices y arrojarle a un lambda interno que tiene esta función mapa los elementos de las matrices uno por uno de manera iterativa a la función, para que la función a través del lambda entregue un resultado en cada una de esas iteraciones. La primera columna que voy a iterar en el array número 1 se va a llamar fechas de inscripción. Fíjate, simplemente la selecciono, mira cómo está ahí las hormigas danzantes, o lo que se conoce como la selección o el rango de selección, y tiene el nombre de inscripción, es decir, tiene el nombre de la columna de inscripción. Yo bien lo puedo colocar a partir del nombre de la tabla, lo cual se llama tabla número 2, abro con un corchete para ser explícito y coloco la columna llamada inscripción, la cual yo tengo también acá. Y luego vengo y la cierro, y también estoy haciendo lo mismo. Estoy creando o pasando dentro del primer argumento denominado array todo el conjunto de fechas o números de serie secuencial que lo representan, para que la función mapa los itere dentro de un lambda interno. Luego, como la función DIALAB internacional me va a pedir los días de entrenamiento para poder crear esa fecha final,
A partir del desplazamiento, pues voy a iterar también todo el conjunto de matrices. Fíjate cómo lo está pasando. Entonces voy a tomar la tabla número 2, abro con un paréntesis cuadrado, luego tomo los días de entrenamiento, cierro con un paréntesis cuadrado y ya estoy listo para empezar a iterar. Voy a dar una enter para que la fórmula sea un poquito más legible y con la tecla espaciadora voy a colocar, por ejemplo, el mismo carácter. Me voy a venir aquí con el mouse y me voy a trazar un poquito, yo creería que ahí está bien, me voy con las teclas de dirección a la derecha y le quito la T y ahora sí voy a llamar dentro del lambda interno, fíjate en el lambda interno de esta función mapa, los dos parámetros que van a ir a recibir los elementos de la matriz número 1 que va a contener las fechas y la matriz número 2 que va a contener los días de entrenamiento. ¿Cómo se llama o cómo le vamos a colocar a la inscripción? Coloquémosle un nombre cortito, coloquémosle guión al piso I de fecha de inscripción o I de inscripción, le doy una coma y luego en el parámetro número 2 que va a iterar todos los días de entrenamiento, vamos a colocarle el nombre de guión al piso E, que hace referencia obviamente a los días de entrenamiento como un número entero. Ahora sí, voy a llamar a la función dialab internacional. Recuerda lo que ella hace, devuelve un número de serie que representa una fecha que puede ser anterior o posterior dependiendo de la cantidad de días que yo le pase. Abro con un paréntesis, recuerda que el día de la inscripción es el primer día de entrenamiento. Si yo no le resto a la cantidad de días que esté pasando dentro de la cantidad de días de desplazamiento de la función una unidad, entonces la fecha inicial se va a tener en cuenta por default y me va a entregar una fecha adicional. Fíjate, voy a entrar o a intentar entrar a la ayuda y fíjate lo que me dice aquí en el argumento llamado días de esta función, que sería el segundo argumento. Me lo dice justo aquí en esta partecita. Un valor positivo da como resultado una fecha futura, un valor negativo proporciona una fecha pasada, un valor de 0 proporciona la fecha inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco el valor de 0, obtengo la misma fecha inicial que estoy pasando dentro del primer argumento. Por tanto, si yo coloco un número positivo que contenga los días de desplazamiento a partir de esta fecha se incluye como el día 0 y sería 8 días de entrenamiento, es decir, arranco el día miércoles, noviembre 1 del año 2023, más 7 días, me daría un octavo día a partir de este desplazamiento de días de 7. Por tanto, tengo que tomar este valor y restarle el valor de 7 para que cuando empiece a iterar el primer día de la fecha de inscripción se tenga como primer día de entrenamiento. Voy a cerrar aquí la ayuda. Fíjate, ¿quién contiene a la fecha inicial? La contiene el parámetro de I. Entonces, muy fácil, paso el parámetro de I sin problema y luego en el segundo parámetro denominado días voy a llamar los días de entrenamiento que lo tiene el parámetro de E y le voy a restar el valor de 1. ¿Quiénes son fines de semana? Los sábados y los domingos. Lo tengo en esta opción. Fíjate en el tercer argumento de la función dialab internacional voy a seleccionar sábado y domingo como los valores de fin de semana que tiene que descartar. Posteriormente, en el último argumento denominado días no laborales, voy a seleccionar la tabla llamada tabla festivos, hablo con un corchete cuadrado y selecciono toda la columna fecha sin problema. Luego vengo y cierro, fíjate, eso no tiene ninguna dificultad. Y cierro a la función dialab internacional, luego cierro a lambda, luego cierro a mapa, evalúo con enter y fíjate que estoy obteniendo del mismo modo las fechas de desplazamiento de todos los días donde vamos a finalizar el entrenamiento de todas estas personas que están iniciando una inscripción, pagando unos días de entrenamiento y vamos justo hasta acá. Recuerda que esto es una tabla, fíjate dónde estamos ubicados, pero esto ya es un rango de desbordamiento, no necesitamos colocarlo dentro de la tabla, para nada. Vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio rápidamente para que tú logres pues darte cuenta de lo que te mencionaba de la resta de 1. Fíjate, si yo vengo y le coloco, por ejemplo, o me ubico en el día miércoles, noviembre 1 del año 2023, que yo estoy pagando 7 días de entrenamiento y comienzo este día, fíjate, miércoles el día el primero, jueves sería el segundo, viernes el tercero, ni el sábado ni el domingo se tienen en cuenta, el día 6 es festivo, luego tendríamos 4, 5, 6 y por último 7, tenemos que acabar el viernes, noviembre 10 del año 2023. Ahí no estamos mostrando el año, pero estamos acabando en esa fecha. Bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Para probarte
de esto voy a colocar un solo día de entrenamiento y me tiene que devolver el día miércoles noviembre 1 del año 2023 en esta primera fecha, que es como lo tenía en un principio para hacer la prueba. Si le doy un enter, fíjate que me arroja el mismo valor de la fecha de inicio, miércoles noviembre 1 del año 2023, porque le restamos mediante la fórmula a los días de entrenamiento el valor de 1, entonces en los días me daría 0 y cuando es 0 la inscripción o la fecha inicial sería también la fecha final o lo que retorna o lo que devuelve la función día LAP internacional. Bien, volvamos al valor de 7. Vamos a crear aquí la cabecera también mediante un rango de desbordamiento. Para ello vamos a utilizar estas dos celdas en donde tenemos el nombre del mes como una cadena de texto y el año. Recuerda que tenemos el nombre del mes como una cadena de texto y necesitamos llevarlo a un número. ¿Qué sucede? Voy a crear a partir de una función LED aquí en la cabecera. Fíjate lo fácil que va a ser crear toda la fórmula para que cree los encabezados de manera automática a partir de un rango de desbordamiento, incluyendo también formato condicional, con la fórmula todo el rango de fechas que pertenecen a ese mes. Voy a utilizar a la función LED y lo primero que voy a hacer es crear un nombre con esta función que contenga la fecha inicial a partir del primer día del mes que yo seleccione dentro de la lista y el año que seleccione dentro de esta celda llamada año. ¿Cómo hago para crear la fecha inicial? Utilizo la función fecha. Fíjate que en el primer argumento ella me está pidiendo el año, entonces yo voy a tomar el año 2023, voy a evaluar con una coma y luego me está pidiendo el mes. Vengo y lo paso como una cadena de texto y en el día coloco el valor de 1. ¿Qué creen que va a imprimir la función LED a partir del cálculo de esa función de lo que se está cargando en la fecha de inicio o ese nombre? Me está cargando un error de valor. ¿Por qué me carga un error de valor? Porque la cadena de texto que estoy pasando dentro del argumento mes se encuentra como eso, como una cadena de texto. Necesito transformarlo en un número. El truco que yo utilizo es utilizar, o valga la redundancia, usar a la función mes y envolver la cadena de texto dentro de esa función y en el argumento interno que va a tener la cadena de texto le concateno el valor de 1. Prácticamente lo que estoy haciendo es creando una cadena, fíjate, voy a bajar el IntelliSense por acá, que tiene noviembre y luego un 1. ¿Qué interpreta Excel? Noviembre 1 y viene y le anexa el año, le anexa 2023. Entonces le pone noviembre 1 del 2023 y él internamente está creando una fecha que la función mes ya puede detectar, extrae el mes de la fecha de noviembre y prácticamente lo que estoy haciendo es crear de manera dinámica un valor que está representando el número que representa el mes de noviembre dentro de un año, que sería el mes de 11. Fíjate ahora que si evalúo con Enter, devuelvo un número de serie secuencial que lo más seguro es que se cargue aquí con el día del 1 de noviembre del año 2023. Fíjate, muy sencillo. Voy a utilizar a la función texto, perdón, voy a utilizar a la función texto y dentro del parámetro llamado valor paso esa fecha o número de serie secuencial y voy a formatear la salida con 2 dígitos del mes, 2 dígitos del día y 4 dígitos para el año. Y al evaluar voy a devolver noviembre 1 del año 2023. Tengo allí noviembre 1 del año 2023. Esto simplemente es una prueba para que te dieras cuenta cómo opera la función fecha y la función mes para pasar cadenas de texto dentro de la función fecha y cree la fecha sin problema. ¿Qué voy a hacer con esa fecha inicial? Voy a crear toda la secuencia completa de los días que tiene ese mes. ¿Cuál es el mes que tiene mayor cantidad de días dentro de un año? 31 días. ¿Qué mes los tienen? Los tienen el mes de enero, los tienen el mes de marzo, los tienen el mes de mayo, los tienen el mes de julio, agosto, lo tiene el mes de octubre y lo tiene el mes de diciembre. Tiene 31 días. Para esos meses yo también tengo que ser muy específico. Cuando yo los coloque acá, tengo que crear 31 días de manera dinámica, o bien un mes que tenga 30 días, lo tengo también que crear de manera dinámica, o bien el mes de febrero, que puede ser en un año bisiesto o no bisiesto, tengo que crear la secuencia completa. Voy a crear la secuencia, por ejemplo, de 31 días, pero lo voy a hacer dinámicamente a partir de esa fecha inicial y a partir de la fecha final que me devuelva la función fin.mes. Fíjate lo que vamos a hacer en el cálculo. Voy a colocar un montón de espacios y luego voy a colocar una barrita al piso para que esto quede bien legible. Vengo aquí al final, la quito
y utilizo la función secuencia. Fíjate, la función secuencia, sí, esta función me sirve para crear una matriz, bien sea por filas o bien sea por columnas. Voy a emplear una sola fila, así que el argumento de filas lo coloco con el valor de 1 y posteriormente en el argumento llamado columnas voy a crear con la función fin.mes el último día de este mes de noviembre del año 2023. Fíjate que él me pide una fecha inicial. Esa fecha inicial va a ser la que creé en el primer parámetro de la función LED o el primer argumento de la función LED. Recuerda que la función fin.mes necesita una fecha inicial de la cual va a extraer el mes y el año de esa fecha inicial y según el desplazamiento que yo le diga en el segundo argumento denominado meses, que me permite crear un desplazamiento meses a futuro o meses a pasado o quedarme en el mes actual con el valor de 0, la función fin.mes saca de esta fecha inicial el valor del mes y el año y crea el último día de ese mes y ese año. Por ejemplo, noviembre tiene 30 días, entonces crearía la fecha de noviembre 30 del año 2023. ¿Cómo te demuestro yo esto? Pues te lo demuestro con formato, con el uso de la función texto. Fíjate ahora que si yo aquí dentro del parámetro llamado valor paso la fecha que me crea fin.mes y del mismo modo coloco aquí 2 dígitos de M para el mes, 2 dígitos de D para el día y 2 dígitos o 4 dígitos para el año y vengo y la cierro y luego intento evaluar esta secuencia. Por ejemplo, vamos a quitar aquí la función secuencia justo de este lado y luego intento imprimir esto como el cálculo, lo que estoy haciendo. Vamos a ver si aquí no se empleó el nombre de la fecha inicial, estoy colocando la fecha inicial, esto aquí es la función texto y vengo y lo evalúo con Enter. Fíjate que estoy devolviendo noviembre 30 del año 2023, así que la función fin.mes también está operando correctamente. ¿Qué necesito de esto? Necesito este valor, lo copio con Control C y luego vengo y lo pego aquí con Control V y establezco la fórmula como la tenía hace un minutico. Coloco una fila para crear la secuencia y en la cantidad de columnas voy a devolver el número de serie secuencial que representa el último día de noviembre del año 2023 y ahora le resto la fecha inicial que sería noviembre 1 del año 2023 más una unidad y ya tengo la cantidad de parámetros de columnas o la cantidad numérica del parámetro de columnas que va a contener los 30 días de ese mes específico del año, ¿vale? En el inicio que voy a colocar, pues obviamente le digo que me coloque la fecha inicial, es decir, a partir del número de la fecha inicial quiero partir esa secuencia o quiero arrancar esa secuencia. Fíjate que al momento de evaluar, prácticamente lo que estoy haciendo en la selección es tomar un recuento de 30 días para crear los 30 días de todo el mes de noviembre del año 2023. Recuerda muy bien, lo que yo tengo aquí son fechas o lo que tengo aquí son números de serie secuencial. El punto es que yo tengo que crear una cabecera de 31 columnas máximo. Entonces, fíjate, me voy a ubicar justo aquí y luego con la tecla o luego con el mouse me voy a ir hasta el final y con la tecla Shift oprimida, no sé si sabías esto, pero con la tecla Shift oprimida tocamos hasta los 31 días. Fíjate, bastante simple. Luego presiono Control 1 y con el cuadro formato de celdas voy a colocar una salida, por ejemplo, que tenga el nombre del mes y posteriormente tenga en este punto el día. Vamos a colocarlo así, un formato de salida, por ejemplo, que tenga los 3 dígitos del mes para marcar el nombre del mes corto, le doy una coma y coloco 2 dígitos del día para que me diga la fecha del primer día o la fecha del día y la fecha o el nombre del mes. Fíjate que si yo le doy clic aquí en el comando aceptar, estoy obteniendo noviembre 1, noviembre 2, noviembre 3, noviembre 4, noviembre 5 hasta noviembre 30, pero el formato se encuentra justito hasta el último día o el 31 día en caso de que exista para un mes que yo seleccione. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar formato condicional. Voy a arrancar de esta celda, me voy a venir aquí hacia la derecha. Y luego voy a crear un formato condicional, voy a hacer esto un poquito más pequeño, vamos a hacerlo por aquí de 8 puntos y luego voy a aplicar formato condicional sobre todo el rango de celdas, selecciono
hasta la última del día 31, luego selecciono Control Backspace y me devuelvo a la primera parte del rango y fíjate que con formato condicional, nueva regla, a partir de esta regla, de las celdas que se encuentren llenas dentro del rango, yo puedo establecer una cabecera con colores. Una manera rápida de llamar al cuadro de diálogo es con la combinación de teclas Alt O, R, O, N y voy creando el formato a partir del cuadro de diálogo. Fíjate, Alt O, R, O, N y saco el cuadro de diálogo, nueva regla de formato, en donde voy a preguntar si la primera celda que tengo acá y como necesito que se mueva, por el formato condicional voy a oprimir F4 una vez, F4 dos veces y F4 tres veces para dejar ambas referencias como absolutas, es decir, dejarlas como relativas, no como absolutas. Selecciono cuál de esas celdas que tengo ahí son diferentes a un vacío, fíjate, diferentes a un vacío, todas las que estén desbordando las fechas del mes correspondiente que yo seleccione dentro de estas dos celdas. Formato, luego vengo aquí a relleno y coloco con el relleno, por ejemplo, un relleno de este color de fuente de negrita, por ejemplo, de color blanco, vamos a ponerla así. Clic en aceptar y fíjate que ya tengo la cuadrícula o tengo toda la cabecera de manera dinámica. Vamos hasta acá, justo hasta noviembre 30, pero si el mes tiene 31, ocupa la celda o la columna AJ. Fíjate, esta columna llamada J, después de la I viene la AJ. Vamos a colocar, por ejemplo, el mes de octubre, entonces reemplazo noviembre por octubre y fíjate que me coloca octubre 1, octubre 2 y vamos hasta J que tiene octubre 31. Es decir, estoy creando dinámicamente toda la columna con todos los días. Perfecto. Vamos a hacerlo así hasta noviembre y ahora vamos a emplear una fórmula muy bonita, es un poquito larga, pero vamos a utilizar del mismo modo una función que no acepta la cantidad de una matriz de desbordamiento, la cantidad de elementos para crear una matriz de desbordamiento como lo es DIASLab Internacional. Fíjate, en esta columna que te estoy señalando con el mouse, utilizamos a la función DIALab Internacional para calcular una fecha final a partir de una fecha inicial y una cantidad de días. Ahora vamos a utilizar DIASLab Internacional. ¿Para qué vamos a utilizar DIASLab Internacional? Para calcular si cada uno de estos días pertenecen a un sábado, un domingo o un día festivo. Fíjate, vamos a hacerlo muy fácil para que entiendas el concepto. ¿Qué hace la función DIASLab Internacional en plural? La que es en plural, no en singular. DIASLab Internacional. Devuelve el número de días laborales completos, es decir, nos va a devolver un número entero que va a representar los días laborales completos, una cantidad de días laborales entre dos fechas, con parámetros de fin de semana personalizados y días festivos ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo a DIASLab Internacional le digo, quiero que me digas cuántos días hay del 1 de noviembre del año 2023 hasta el 1 de noviembre del año 2023, teniendo el sábado y el domingo como fines de semana y los días festivos, por ejemplo, que se encuentren dentro de la tabla en la columna fecha, tal cual como lo hicimos hace un segundito, cuántos días hay ahí. Me dice, hay un solo día. Es decir, desde noviembre 1 hasta noviembre 1, descartando los sábados y los domingos, solamente y los festivos, solamente hay un solo día. Pues obviamente es el noviembre 1 del año 2023, que es un día miércoles, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Tengo miércoles, jueves, viernes, aquí tengo un sábado. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo paso un día sábado y le digo desde sábado a sábado, descartándome los sábados y los domingos, cuántos días laborales hay? Pues me dice el valor de 0. Recuerda muy bien, un valor de 0 dentro de Excel es un falso y un valor de 1, tal cual como lo tenemos aquí evaluando esta fecha, es un verdadero, es decir, un 1 como prueba binaria es un valor de verdadero y un 0 como prueba binaria es un valor de falso. Entonces yo puedo utilizar este pequeño artilugio para utilizar la fórmula DIASLab Internacional y decidir cuáles de estos días pertenecen a un sábado y un domingo, un día festivo, y luego hacemos un pequeño cálculo de comparación con estas dos fechas, con la función DIASLab Internacional y la función I para crear toda una matriz que me permita colocar mediante una prueba lógica qué días de entrenamiento tengo. ¿Qué sucede con la función DIASLab Internacional? Que yo puedo colocar, por ejemplo, quiero saber cuántos
de cuántos días hay, por ejemplo, a partir de esta matriz de 2 días. Entonces uno pensaría que la función días lab internacional me arrojaría una matriz con la cantidad de 1 y 1, porque esto es un miércoles y esto es un jueves, pero la función ¡pum! Retorna un error de valor. Es decir, días lab internacional también es una función que no acepta argumentos de tipo matricial en la fecha inicial y en la fecha final porque no desborda una matriz con la cantidad de días que hay entre esas dos fechas, teniendo los parámetros de fines de semana y días no laborales a partir de esa matriz. ¿Qué nos toca? Pues nos toca utilizar otro artilugio, no un mapa, sino utilizar, por ejemplo, una función que me permita iterar de manera horizontal toda la matriz de días que va a contener las fechas del mes y toda la cantidad de días de las fechas de inscripción y las fechas de finalización para tener en cuenta qué días son los que va a entrenar dentro del calendario. ¿Cómo logramos esto? Lo logramos con la función llamada perdón, archivo macarray. Fíjate que la función archivo macarray es una función que utiliza un lambda interno y este lambda interno literalmente consume los días o las filas que van a representar los días y las columnas que también van a representar los días de inscripción y fechas de entrenamiento que yo le diga. Aquí me dice, creamos una matriz que va a desbordarse dentro de cada uno de los elementos de una matriz cuadrada con la cantidad de filas y columnas que tú me digas. ¿Cuántas filas vamos a utilizar? Fíjate, muy sencillo. Utilizo la función filas y paso este rango de desbordamiento que va a tener todas las fechas de fin del entrenamiento. Es decir, esta función filas va a arrojar un número entero de 6 y la función archivo macarray va a crear una matriz que va a tener 6 filas por la cantidad de columnas que yo le pase, a partir de esta otra matriz de desbordamiento que configure con la función columnas en el segundo parámetro. Fíjate, la función columnas me está arrojando el valor de 30. Es decir, voy a crear una matriz de 6 filas por 30 columnas y voy a crear un lambda interno que recepcione cada una de esas filas y cada una de esas columnas o los índices que representan. Para ello, creo el lambda interno y creo los parámetros de fila y los parámetros de columna o el parámetro de fila y el parámetro de columna que va a recibir cada uno de los índices. Imagina, por ejemplo, que cuando te hablen de archivo macarray, yo creo una matriz de 6 filas por una matriz de 30 columnas, como una secuencia. Tomo el primer valor de fila y lo coloco dentro del parámetro. Y luego tomo los 30 elementos uno por uno, el primero, luego el segundo, luego el tercero, y creo la primera fila de 1 a 30. Luego vengo y con la segunda fila tomo el segundo ítem de fila y lo coloco en el parámetro de fila y tomo los 30 elementos de 1 a 30 como si fuera una secuencia y los voy arrojando 1, 2, 3, etcétera con la fila 2. Y en la fila 2 creo otra matriz que va a tener 30 columnas en otra fila y así creo una matriz desbordada que tiene 6 filas por 30 columnas y las voy a ir iterando a partir de los índices que yo tengo acá. ¿Vamos a utilizar a la función índice? Sí, para empezar a recuperar los valores que estoy iterando por columna y los valores que estoy iterando por la fecha de inscripción y la fecha de finalización del entrenamiento. Para ello voy a utilizar a la función LED. Voy a colocarme aquí con el mouse o con el teclado o con la barrita del teclado para darle sangría a la fórmula y aquí voy a crear una función LED. ¿Para qué voy a crear una función LED? Para recuperar a partir de los índices cada una de estas fechas de la columna, cada una de las fechas de inscripción y cada una de las fechas de entrenamiento. Lo primero que voy a hacer es calcular las fechas iniciales de todo el mes, es decir, la fecha de inicio que voy a representar, por ejemplo, con las fechas de cada una de las columnas de toda la fila. Le vamos a colocar, por ejemplo, FI. Y esto lo voy a configurar con la función índice, fíjate. Y aquí viene un truquito. ¿Qué hace la función índice? Recupera valores de una matriz en un elemento de fila o un elemento de columna, o bien sea en un elemento de fila y también en un elemento de columna. Intersecta una fila y una columna, pero no es obligatorio, no es exclusivo y obligatorio que utilice los dos argumentos. Entonces, dentro de la matriz de índice voy a tomar
toda la matriz de desbordamiento que yo tengo aquí desde la celda F5, que voy a pasar aquí con el símbolo de numeral como matriz en el primer argumento de la función índice, y le voy a decir recupera de toda esta fila, es decir, de la fila número 1, la columna que está iterando mediante el parámetro llamado columna, y vengo y se lo paso. Una particularidad de la función índice: si yo solamente voy a utilizar un argumento, bien sea el de fila o bien sea el de columna, yo lo puedo pasar en el siguiente argumento llamado número de fila. Yo necesito recuperar con el parámetro de columna, bien sea la 1, bien sea la 2, bien sea la 3, bien sea la 4, etcétera, y como solamente voy a utilizar el parámetro de columna, yo lo puedo utilizar dentro del parámetro de fila. Es decir, el número de columna que voy a recuperar según el índice de archivo Macarray a través de su lambda interno va a ser el parámetro de columna que voy a pasar en el número de fila de la función índice sobre toda la matriz de fechas para que me extraiga en cada una de las iteraciones cada una de las fechas de todo el mes correspondiente, y una vez las traiga las voy a guardar dentro de este nombre llamado fecha inicial. Perfecto. Luego voy a crear una fecha de inscripción que va a tener todo el conjunto, fíjate, de estas fechas. Estas las voy a traer con el parámetro de fila. Entonces a este nombre le voy a colocar, por ejemplo, fin, que va a ser fecha de inscripción, y voy a utilizar del mismo modo a la función índice, y ahora voy a tomar toda la columna de la inscripción, fíjate que se selecciona como tabla número 2 o de inscripción, le doy una coma y le digo ahora sí, a partir del parámetro del número de fila, quiero que me recuperes la fila que estás iterando en cada uno de los elementos del booklet de archivo Macarray a través del lambda interno. Vengo aquí y tomo el parámetro de fila y cierro la función índice. Listo. Yo espero que esta función índice recupere en cada una de las filas cada una de las fechas correspondientes de la columna llamada inscripción de la tablita de datos que yo creé aquí al principio. Perfecto. Y lo envolvemos o lo devolvemos dentro del nombre llamado fecha in. Y por último, vamos a llamar otro parámetro o el último parámetro de fecha de entrenamiento, que vamos a colocar, por ejemplo, así, guión al piso, fecha de entrenamiento, que también lo vamos a devolver con la función índice a partir de este rango de desbordamiento, en donde vamos a utilizar del mismo modo el parámetro de fila para que me vaya devolviendo de manera contigua la fecha de inscripción y la fecha de fin del entrenamiento. Cierro la función índice y doy una coma. Perfecto. ¿Qué voy a hacer a continuación? Ya en la parte del cálculo voy a darle aquí una X para que no se vaya a dañar la fórmula, y luego me vengo aquí a la partecita, le voy a dar a la partecita de abajo y le voy a dar barrita espaciadora y me voy a colocar justo aquí abajito. ¿Qué voy a hacer yo aquí en el cálculo? Fíjate, en el cálculo de la función LED. Vamos a pasarnos este IntelliSense por acá para arribita. Voy a hacer una comparación con la función i. Voy a probar varias pruebas lógicas o voy a evaluar varias pruebas lógicas con la función i. Lo primero que voy a hacer con la función i es tomar la prueba lógica que me consume o que me permite identificar de una fecha dentro del mes quién es sábado y quién es domingo y quién es un día festivo. ¿Quién logra esto? La función DIASLab internacional. Recuerda que la función DIASLab internacional no acepta matrices, por eso me tocó emplear todo el archivo Macarray, porque al principio me crea errores. Ella me está pidiendo una fecha inicial, fíjate, aquí la tengo. Esta fecha inicial que yo tengo aquí en DIASLab internacional me va a permitir determinar cuáles de estos días de la cabecera son días sábados, son días domingos o bien son festivos, y me devuelve el valor de 1 o bien me devuelve el valor de 0. Voy a utilizar la fecha inicial, es decir, el FI que está recorriendo cada una de las columnas en esa fila en el valor de fecha inicial, y también lo voy a utilizar en la fecha final de la función DIASLab internacional para que me calcule el valor de 1 o bien el valor de 0. Obviamente, ¿quién es un sábado? ¿O quién es un fin de semana? Un sábado y un domingo con la opción número 1, y posteriormente la tabla de festivos me va a indicar a través de la columna fecha cuáles son las fechas de los festivos de todo el conjunto del año 2023 o las que tú tengas registradas allá. Si tienes el 2024, también el 2024 o los años que tú quieras.
Si yo cierro la función DIASLab internacional, fíjate que esto me va a arrojar un valor de 1 o un valor de 0. Hasta ahí me está arrojando un valor de verdadero o un valor de 1 y un valor de 0 que se evalúa dentro de la función i. Voy a tomar a la función i, la voy a cerrar, luego cierro a LED, luego cierro a lambda y archivo macarray, evalúo con enter y fíjate que estoy obteniendo una matriz de tipo lógica, una matriz de tipo boolean. La voy a transformar para verla más rápido en una matriz de tipo binaria. Vengo al paréntesis de cierre de la función i y multiplico cada resultado por 1. Fíjate ahora, noviembre 1 es un miércoles. ¿Listo? Noviembre 1 acá es un miércoles. Noviembre 2 es un jueves y noviembre 3 es un viernes. Noviembre 4 es un sábado, noviembre 5 es un domingo y el lunes es festivo. Por tanto, noviembre 4, 5 y 6 me dan valores de falso o valores de 0. Y los días entre semana, de lunes a viernes, me dan verdadero. Y ahí tengo toda la matriz resultante que está identificando cuáles son los valores que contienen días de lunes a viernes, cuáles son los valores sábados y los domingos y cuáles son días festivos. Ahora necesito descartar cada uno de los días que no pertenezcan al rango de la fecha de inscripción y la fecha de finalización del entrenamiento. Y eso lo vamos a lograr pasándole otros argumentos a la función i. El primer argumento era para detectar los sábados, los domingos y los días festivos. Ahora vamos a indicarle cuáles son o cuáles de estas fechas se encuentran por fuera de este rango, desde la inscripción hasta el fin del entrenamiento. ¿Cómo hacemos esto? Con los nombres definidos que creamos con la función LED. Lo primero que vamos a hacer es decirle en el valor lógico 2 que si la fecha inicial que está recorriendo cada una de las columnas sobre esta fila es mayor o igual, fíjate, mayor o igual a esta fecha de inscripción que se llama fin. Por tanto, vengo y la llamo, se llama fin, y si eso me da el valor de verdadero, quiere decir que la fecha para cada una de las filas es mayor a la fecha de inscripción. Y posteriormente que la fecha de inicio que estoy recorriendo en cada una de las columnas sobre esta fila que está guardándose en la fecha inicial es menor o igual a la fecha de entrenamiento o del fin del entrenamiento que estoy guardando en el nombre FN o fin del entrenamiento es menor o igual, entonces esta fecha o cada una de las fechas se van a encontrar dentro de este intervalo de dos fechas, fecha de inscripción y fin del entrenamiento. Cierro la función i. ¿Qué hace la función i? Toma el valor lógico 1, el valor lógico 2 y el valor lógico 3 y los evalúa. Y si esa evaluación le arroja verdadero, verdadero y verdadero, ella arroja un valor de verdadero o un valor de 1. Si alguna de las tres pruebas lógicas en cada una de las iteraciones llega a arrojar un valor de falso, entonces la función i arroja un valor de falso o también un valor de 0. Y listo, con ella yo puedo tomar una decisión. Le voy a decir, fíjate, si el valor devuelto por la función i es un valor de 1, entonces quiero que devuelvas la cadena de texto que represente, por ejemplo, día de entrenamiento. Cierro con unas comitas y paso al valor si falso. ¿Qué pasa si la función si evalúa la función i como falso? Pues no es un día de entrenamiento. Entonces voy a colocar, por ejemplo, una X, cierro con las comillas, cierro la función si, cierro la función LED, a la función lambda y archivo macarray, evalúo con enter y tengo toda la matriz de entrenamientos de todo el mes de noviembre del año 2023. Fíjate, bastante sencillo y bastante fácil. Tengo aquí dentro de esta matriz que arrancamos el miércoles, día número 1 del mes de noviembre, miércoles noviembre 1 del año 2023 y terminamos el viernes noviembre 10 del año 2023. Es un día viernes, ¿vale? Voy a venir aquí al calendario y voy a apuntar que el día miércoles arrancamos, son 7 días de entrenamiento, 1, 2 y 3, el sábado no cuenta, el domingo tampoco, el lunes festivo tampoco, 4, 5, 6 y luego 7 y terminamos el día 10. Fíjate, aquí terminamos el día 10. Entonces, si yo vengo y selecciono toda la columna y me arrastro o toda la fila y me arrastro a la derecha, fíjate que no voy a tener un solo día más de entrenamiento, excepto el 10, 9, 8, 7 y luego tengo 3 y 2, 1. De manera dinámica con una fórmula de desbordamiento, o bueno, 3 fórmulas de desbordamiento, una
fórmula de desbordamiento, 2 fórmulas y un formato condicional y por último 3 fórmulas de matriz de desbordamiento. ¿Cómo crear un calendario dentro de Excel de entrenamiento, excluyendo sábados y domingos, días festivos, utilizando matrices de desbordamiento y funciones dentro de Excel a partir de iteraciones que hagamos con las celdas y las funciones DIALAB internacional, DIASLAB internacional, tal cual como lo viste en el video? Utilizando esta super fórmula bien bonita que me permite iterar a partir de un lambda interno cada una de las fechas que vamos construyendo y recuperando con funciones intermedias a partir de 2 matrices de entrada que también se forman de manera desbordada o de manera dinámica dentro de Excel. Mis amigos, un abrazo desde la distancia. Muchísimas gracias por ver el video y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial 1250. Hasta pronto y chao.